La selva explotó en fragmentos verdes cuando el bombardero Mitsubishi se desplomó hacia adelante, arrastrando humo negro. Dentro, el almirante Isoroku Yamamoto, arquitecto de Pearl Harbor, comandante de la flota combinada, el hombre que había advertido a su nación que no podría ganar una guerra larga contra Estados Unidos, se derrumbó en su asiento. Una bala calibre 50 había entrado detrás de su hombro izquierdo y salido por su mandíbula. Murió instantáneamente, aún atado al asiento, con sus manos enguantadas de blanco, aflojándose. Eran las 9:35 de la mañana del 18 de abril de 1943. La selva de Bougainville tragó los restos. A 300 metros de distancia, en la sala de operaciones de Rabaul, los oficiales esperaban la confirmación de la llegada del almirante. La gira de inspección había sido planeada al minuto. Yamamoto nunca llegaba tarde. Pasaron 30 minutos, luego una hora. El almirante Matome Ugaki, jefe de Estado Mayor de Yamamoto, debería haber estado en ese primer avión, pero un cambio de último minuto en la distribución de peso lo había puesto en el segundo bombardero. Ese segundo bombardero, lleno de agujeros y sangrando hidráulico, logró estrellarse en las aguas poco profundas de Moila Point. Ugaki se arrastró del naufragio, agua salada mezclándose con sangre de una herida en su cuero cabelludo, su brazo roto, costillas fracturadas. Se tambaleó hasta la playa e inmediatamente exigió saber dónde había caído el avión del almirante. El grupo de búsqueda lo encontró al día siguiente. Tuvieron que cortar a través de selva densa durante horas, siguiendo la cicatriz de árboles rotos y escombros dispersos. El bombardero había golpeado fuerte, desintegrándose al impacto. Encontraron a Yamamoto todavía en su asiento, arrojado pero de alguna manera preservado en posición sentada, como si hubiera decidido simplemente descansar bajo el dosel de la selva. Su uniforme blanco estaba inmaculado, excepto por la sangre. Su espada yacía cerca. Su cuerpo ya había comenzado a endurecerse en el calor tropical. Lo llevaron en una camilla improvisada con restos y frondas de palmera. Tomó 6 hombres, rotando en pares, la mayor parte de un día para alcanzar la costa. Ugaki, herido y febril, insistió en ver el cuerpo. Se acercó todavía con su uniforme desgarrado y manchado de sangre y permaneció de pie durante un largo momento. Su diario más tarde registraría que sintió como si le hubieran arrancado su propio corazón del pecho. Pero en ese momento, de pie en el viento salado con el oleaje detrás de él, no dijo nada. Simplemente se inclinó profundamente, como uno lo haría ante el emperador mismo. El mensaje inalámbrico llegó a Rabaul esa noche, codificado, confirmando lo que el silencio ya había sugerido. La sala de operaciones quedó en silencio. Los hombres se miraron unos a otros, luego desviaron la mirada. Algunos habían servido con Yamamoto durante años. Algunos habían ejecutado sus órdenes en 1900 Midway, en Guadalcanal, a través de los meses agotadores de desgaste que habían seguido. Ahora tendrían que decírselo a Tokio. El almirante Jinichi Kusaka, comandante de la flota del área sudeste, recibió la noticia en sus aposentos. Tenía 54 años, un oficial de carrera que había conocido a Yamamoto desde que ambos eran jóvenes tenientes. Habían discrepado sobre estrategia más de una vez. Kusaka había pensado que el ataque a Pearl Harbor era demasiado arriesgado, el avance en el Pacífico Sur sobreextendido. Pero nunca había dudado de la brillantez de Yamamoto, ni de su dedicación. Se sentó pesadamente, todavía sosteniendo el mensaje, y durante varios minutos no se movió. Luego se puso de pie, enderezó su uniforme y fue a redactar el informe para Tokio. El mensaje llegó a Tokio justo después de la medianoche. Los oficiales de guardia despertaron al almirante Osami Nagano, jefe del Estado Mayor Naval, en su residencia. Tenía 61 años, canoso, exhausto por 2 años de guerra que habían pasado del triunfo al estancamiento a algo que se parecía cada vez más a la derrota. Leyó el mensaje 2 veces. Luego le pidió al oficial que lo leyera en voz alta, como si escuchar las palabras pudiera cambiar su significado. No cambiaron. La primera pregunta de Nagano fue práctica, casi reflexiva. ¿Esto ha sido confirmado? Lo había sido. Múltiples testigos. El cuerpo recuperado. Ninguna posibilidad de error. Su segunda pregunta reveló la preocupación más profunda. ¿Quién más lo sabe? Esto era lo crucial. Esto era lo que ocuparía al liderazgo superior durante el próximo mes. No el duelo, aunque era real,
ni siquiera las implicaciones estratégicas de perder a su almirante más consumado, aunque eran profundas. La pregunta inmediata era, ¿quién lo sabe? ¿Y qué les decimos? La respuesta a la primera parte era, demasiadas personas ya. La tripulación aérea del segundo bombardero, el grupo de búsqueda, el personal de la base en Bougainville, el personal en Rabaul. Quizás 100 hombres, tal vez más, tenían conocimiento directo. Y en la guerra, los secretos se multiplicaban como bacterias. 100 hombres significaban 1000 en días. El almirante Nagano convocó una reunión de emergencia del Estado Mayor Naval para las 06:00 horas. No durmió. En cambio, se sentó en su estudio fumando, pensando en una conversación que había tenido con Yamamoto 3 años antes de la guerra. Yamamoto había dicho con franqueza característica que Japón no podía ganar un conflicto prolongado con Estados Unidos, que si era forzado a luchar, podría correr salvaje durante 6 meses, quizás un año. Pero después de eso, no tenía confianza en la victoria. Nagano había argumentado, había señalado el entrenamiento superior de Japón, su espíritu guerrero, la blandura de los estadounidenses. Yamamoto simplemente había negado con la cabeza. No entiendes su capacidad industrial, había dicho. La he visto. He vivido entre ellos. Cuando se movilicen, nos enterrarán en acero. Ahora, Yamamoto se había ido, y la guerra que había predicho se estaba desarrollando exactamente como él había previsto. Los estadounidenses, efectivamente, los estaban enterrando en acero. Nuevos portaaviones estaban deslizándose por sus astilleros cada mes. Su fuerza submarina estaba estrangulando las líneas de suministro de Japón. Su producción industrial estaba más allá de cualquier cosa que los planificadores japoneses hubieran imaginado. En la reunión de las 06:00, el personal superior se reunió en silencio. Estos eran hombres que habían pasado sus carreras preparándose para esta guerra, que habían planeado las conquistas de 1941 y 1942, que habían visto sus victorias tempranas disolverse en el desgaste agotador de Guadalcanal y Nueva Guinea. Se sentaron alrededor de la mesa de conferencias y Nagano les dijo lo que ya sabían. Yamamoto estaba muerto. La discusión que siguió fue notable por lo que no se dijo. Nadie cuestionó cómo los estadounidenses lo habían encontrado. Nadie preguntó por qué 18 cazas P-38 Lightning habían estado esperando en el lugar y momento exactos para interceptar un vuelo de inspección de rutina. La posibilidad de que sus códigos hubieran sido rotos, de que los estadounidenses estuvieran leyendo sus comunicaciones más secretas, era demasiado terrible para confrontarla directamente. Así que no lo hicieron. Se enfocaron en cambio en el problema inmediato: control de información. El almirante Shigetaro Shimada, el ministro de Marina, argumentó por un anuncio público inmediato. La nación tenía derecho a saber. Yamamoto era un héroe, el arquitecto de sus victorias tempranas. Su muerte en combate inspiraría al pueblo. Demostraría que incluso los líderes más altos estaban dispuestos a sacrificarse. El almirante Takasumi Oka, el jefe de la Oficina de Asuntos Navales, discrepó. El impacto psicológico sería devastador. Yamamoto no era solo un comandante, era un símbolo. El hombre que había golpeado a los estadounidenses en Pearl Harbor, que había prometido dictar términos en la Casa Blanca. Su muerte sería vista como un presagio, una señal de que la guerra se estaba volviendo en su contra. Mejor retrasar, preparar al público, enmarcarlo adecuadamente. Decidieron mantenerlo en secreto temporalmente, solo hasta que pudieran manejar el mensaje, preparar el anuncio, asegurarse de que estuviera enmarcado correctamente. Necesitarían nombrar primero a un sucesor, establecer continuidad de mando. Los estadounidenses no debían percibir debilidad. El almirante Mineichi Koga fue elegido para reemplazar a Yamamoto como comandante en jefe de la flota combinada. Tenía 57 años, competente, experimentado, pero no era Yamamoto. Nadie lo era. El secreto se mantuvo durante 33 días. 33 días durante los cuales los hombres de la flota combinada continuaron sus deberes sin saber que su comandante estaba muerto. 33 días durante los cuales los rumores se propagaron y fueron negados, durante los cuales Tokio preparó su anuncio, durante los cuales Koga intentó llenar zapatos que no podían ser llenados. El 21 de mayo de 1943, el gobierno japonés lo hizo oficial.
El almirante Isoroku Yamamoto había sido asesinado en combate mientras dirigía operaciones en el Pacífico Sur. Había muerto en su puesto enfrentando al enemigo en la mejor tradición de la Armada Imperial. Se celebraría un funeral de Estado. La nación lloraría a su héroe. El anuncio fue transmitido por Radio Nacional al mediodía. En Tokio, la gente se detuvo en las calles. Algunos lloraron abiertamente, otros permanecieron en silencio atónito. En la Academia Naval en Etajima, donde Yamamoto había entrenado cuando era joven, los cadetes se reunieron en formación. El comandante leyó el anuncio, su voz quebrándose ligeramente. Los cadetes permanecieron en atención, silenciosos, mientras la bandera se bajaba a media asta. Algunos de ellos habían conocido a Yamamoto durante sus inspecciones. Todos habían estudiado sus tácticas. Se habían imaginado siguiendo sus pasos, convirtiéndose en la próxima generación de héroes navales. Ahora se preguntaban si quedaría una marina para servir. En Washington, los analistas de inteligencia estadounidenses leyeron el anuncio japonés con satisfacción. La Operación Venganza había tenido éxito más allá de sus esperanzas. Habían matado al único comandante japonés que los estadounidenses genuinamente temían. El único hombre que podría haber encontrado una manera de prolongar la guerra, de hacer que la victoria fuera más costosa. Su muerte fue un golpe estratégico de primer orden. El funeral de Estado de Yamamoto se celebró el 5 de junio en Tokio. Fue un asunto masivo al que asistió el emperador. Todo el gabinete, miles de oficiales militares y funcionarios gubernamentales. Las cenizas de Yamamoto fueron llevadas en una procesión ceremonial por las calles. Cientos de miles de civiles se alinearon en la ruta, muchos llorando, todos en silencio. En el funeral, el almirante Nagano pronunció el elogio. Habló de la brillantez de Yamamoto, su dedicación, su sacrificio. No mencionó las circunstancias de su muerte más allá de decir que había caído en combate. Habló en cambio del legado de Yamamoto, sus victorias, su lugar en la historia. Pero en privado, después del funeral, Nagano se reunió con un pequeño grupo de almirantes superiores. Se reunieron en una sala segura en el Ministerio de Marina y la conversación fue contundente. «Estamos perdiendo esta guerra», dijo Nagano. Yamamoto lo sabía. Intentó decirnos antes de que comenzara. Ahora se ha ido, y debemos enfrentar la verdad que él entendió. La guerra continuaría durante 2 años más después de la muerte de Yamamoto. Los japoneses lucharían con valentía y determinación, infligirían bajas y ganarían victorias tácticas, resistirían hasta el amargo final. Pero la trayectoria estratégica que Yamamoto había predicho era inmutable. Los estadounidenses avanzarían isla por isla, batalla por batalla, hasta que Japón mismo estuviera amenazado. Y en agosto de 1945, las bombas atómicas caerían y la guerra terminaría en la catástrofe que Yamamoto había previsto. Cuando los almirantes japoneses se enteraron de que Yamamoto había sido derribado, no dijeron lo que realmente pensaban. No podían permitírselo. Eran líderes de una nación en guerra, y tenían que proyectar confianza, determinación, certeza. Pero en sus corazones lo sabían. Habían perdido más que un comandante. Habían perdido al único hombre que había intentado decirles la verdad, y no habían escuchado.